¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes un excelente jueves. Bienvenidos sean a un mundo de economía por Televisora del Táchira, TRT. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Esta tarde tenemos para ustedes una entrevista muy interesante. ¿Cierto, Darcy? Exactamente. Tenemos al doctor Dandri Omaña, quien es, entre otras cosas, director nacional del New Front, es doctor en educación, y con él vamos a hablar sobre el tema de la educación. Exactamente, pero nosotros aquí, antes de comenzar nuestro diálogo pautado para esta entrega, yo quiero darle aquí mis saludos, mis felicitaciones a mi compañero de programa y gran amigo Fidel, quien está hoy cumpliendo años. Fidel, Aracha, felicidades, un de año verdad más, voy que sí. camino a ser un ancianito. No, por favor, no seas exagerado. Y es Gracias, así. gracias. Bueno, Dandri, bienvenido. De verdad, para nosotros es un honor de que estés aquí en Un Mundo de Economía para hablar sobre algo que es muy interesante y que se amerita realmente llevarle este punto a nuestros televidentes, como es la educación y el crecimiento económico. Esa es la temática que vamos a desarrollar en este programa. Bueno, muy buenas tardes, muy agradecido por esta invitación a este programa interesante. Hacía falta tener un referente que hablara de este tema tan interesante como es la economía y sobre todo en nuestra televisora regional del Táchira, y que nos da oportunidad para, con el nivel que podamos abordarlo, por supuesto, tratar esta temática. Yo quiero unirme, antes de comenzar a este diálogo, a la felicitación que le da a nuestro buen amigo Fidel por su cumpleaños, y en la filosofía Zen se establece que no se envejece. Muy bueno que le hayan dicho eso. Aquello de mente sin edad, cuerpo sin tiempo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, es interesante esa premisa. Dandri, comenzamos con lo siguiente. Realmente se maneja como premisa fundamental que lo que es educación y salud son pilares fundamentales para que un país, una nación crezca y se desarrolle económica, socialmente hablando. Salud y educación. ¿Qué opina usted al respecto, sobre todo? Mira, para alcanzar esos niveles de desarrollo, de crecimiento económico y social, y siempre ir garantizando el nivel, el bienestar y la calidad de vida de una población. Tú acabas de tocar algo muy interesante, y voy a, con el permiso de ustedes, a utilizar algo que ustedes sostienen y refieren. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la filosofía, cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea la forma de ver el desarrollo del ser humano y de los países, lo que mueve el mundo es la economía. Y cuando nosotros hablamos de la economía, podríamos ubicar el país o los estados como el cuerpo, como un ser vivo. Y el ser vivo, el cuerpo de uno, pues habla. Cuando el cuerpo está enfermo, cuando el cuerpo por dentro tiene algo, él lo exterioriza, lo lleva al mundo exterior. De la misma manera, los países, los estados, los pueblos expresan qué es lo que está sucediendo por dentro cuando la salud de ese pueblo exterioriza síntomas de alguna deficiencia que tiene que ver con la misma salud y equilibrio energético del país o de los pueblos, así como del cuerpo humano. Claro. Y en esa materia, la educación es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. La educación, bien lo sabemos, es lo que genera o establece que un Estado o que un país ejecute el proyecto de vida social que requiere. Y de buena manera, en la educación está la preparación de los individuos que van a tener como responsabilidad absoluta que marche y funcionen los demás elementos que el Estado necesita para su operatividad, dentro de eso la salud. Si tomamos el reflejo de lo que la sociedad muestra en este momento en mi país, en tu país, en nuestro país, observamos que no hay
un cuerpo con salud y que ese cuerpo lo que está mostrando hacia el exterior son síntomas de enfermedad. Y graves. Graves. Y efectivamente, ojalá no se vuelvan crónicas, ¿no? Y efectivamente, doctor Dandri, en una situación semejante donde el Estado debe garantizar tanto la formación técnica, la transmisión y asimilación de conocimientos técnicos, como también garantizar la educación de su población, bien sea en el sistema público de educación, en las escuelas públicas, o en las escuelas privadas, puesto que el sistema público es incapaz en todas partes del mundo pues, de cubrir toda la demanda. ¿Qué debe hacer efectivamente un gobierno para garantizar la formación técnica y la educación de su país? Mira, me acaba de dar enormemente una gran oportunidad. Precisamente yo escribí La visión del hombre y la educación en Federico Nietzsche, a la luz de la óptica del principio de la libertad. Cuando tú hablas de educación pública y privada, anteriormente la educación pública y la privada se diferenciaban de una manera importante, por cuanto había libertad para instruir, para educar, para formar. Y de esa competencia de estilos de educación o de formación surgía la creatividad y se veían los resultados y había la competencia. Yo recuerdo cuando el Liceo Simón Bolívar, un bachiller del Liceo Simón Bolívar era cotizado en el país y era aceptado en cualquier universidad sin ningún tipo de examen, pero era la educación pública. Correcto. Igual los que egresaban de los colegios privados. Nietzsche plantea como principio fundamental la libertad. Y la libertad no es otra cosa, Javier y Darcy, que el libre albedrío para decidir. Tú eres el que decides tu destino. Tú decides si te enfermas, tú decides si te mejoras, tú decides las alternativas de salud. Pero cuando no te dejan decidir, cuando te estás regulado, viene precisamente ese elemento importante. Continuamos. Muy interesante esto, Fidel. Nosotros vamos a cumplir con un primer compromiso, una primera pausa comercial y enseguida regresaremos con nuestro invitado de este mediodía, el doctor Dandri Omaña, doctor en educación. No se aparten, por favor.